Sí, nosotros continuamos conversando con Roberto Enríquez, presidente suspendido de Copey. Rápidamente me voy a permitir para usted, señor Enríquez, presentarle declaraciones que hace tan solo 2 días nos diera el presidente provisional de Copey, Pedro Urrieta, y vamos a continuar con nuestra conversación. El sentido común y los lapsos electorales y el afán que debemos tener todos, que no es de una organización política, que debe ser de toda la mesa de la unidad, de incorporar a las mejores figuras, a las que tengan una referencia dentro de cada escenario regional y sobre todo hablar de esa unidad superior que se ha venido pregonando a lo largo del tiempo, pero que no la terminamos de concretar. Una unidad que vaya mucho más allá de las fronteras de la mesa de la unidad. Tenemos que incorporar a un pueblo que existe, que trabaja día a día en la geografía de Venezuela, en los rincones más apartados. Esa gente que lamentablemente no se expresa por canales como este, por medios nacionales como estos, pero que existe y son los verdaderos héroes de mantener una esperanza viva para el colectivo nacional. Los protagonistas van a ser los que hacen las campañas en los rincones más apartados. Y si a ellos no les decimos nada, si a ellos no los comprometemos con candidaturas que signifiquen algo para ellos, no los vamos a movilizar, no vamos a movilizar a la población. Y ese es el esfuerzo no que tenemos que hacer nosotros, ese es el esfuerzo que tiene que hacer la Mesa de la Unidad y tiene que hacer la ciudadanía. El que quiere cambio en Venezuela no puede dejar que esto sea un proceso que solamente está confiscado por 2, 3, 4, 10, 20 organizaciones políticas o solamente por los partidos políticos. No, el pueblo tiene que activarse. El cambio en Venezuela arranca porque el ciudadano se active y sea él el protagonista del camino del cambio en Venezuela. Bueno, ese camino de cambio del señor que nos decía el señor Pedro Urrieta aparentemente queda un poco en el limbo con esta decisión de la MUD de suspender a Copey o de excluir a Copey de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero una de las denuncias que él nos hacía acá en Primera Página el pasado martes era que usted había caído como una especie de paracaída en la candidatura contra contra Antonio Ekarri en el circuito 2. ¿Es esto cierto? ¿Usted abusó del nombre de Antonio Ekarri para quedarse con la candidatura a las parlamentarias? Yo estoy convencido de que el señor Antonio Ekarri está enfermo de ambición y es un caballo de Troya en la oposición. Le ha engañado al país. Fíjate tú que yo casi ni le respondí. Él lo que nos dice, no hay aquí ningún reyesuelo en la Mesa de la Unidad Democrática. Claramente el secretario ejecutivo de la MUD anunció que los espacios eran procesos o de primarias o de consensos y habló de los espacios por partido político. El señor Ekarri, eso está notariado. De 22 parroquias de Caracas, 19 se pronunciaron en contra del señor Ekarri. Tengo nota de las parroquias electas, se pronunciaron. ¿Qué hizo el señor? Armar un escándalo. El mismo escándalo que armó hace 4 años. El mismo escándalo para dividir la oposición. Ciertamente me lo advirtieron. No debía abrirles las puertas de Copey. Ahora, el punto es el siguiente. Si estás tan enfermo de ambición por una candidatura, pues agarre su candidatura, pero no le hagan daño al país. Si este señor Urrieta es honesto con lo que está diciendo, vaya hoy al TCJ, informe que ya consumó las consultas, como ya yo sé, porque tengo los recibidos de todas las comunicaciones que las regiones les han enviado, entregue que hizo la tarea que el TCJ le ordenó, desista del recurso, declare claramente que no hay intereses difusos ni colectivos afectados y renuncie y permítale a Copey, caramba, libere a Copey para que Copey pueda incorporarse plenamente, formalmente, mejor dicho, porque yo te digo una cosa, hoy Copey está llorando, sí, pero Copey no va a traicionar a Venezuela. Puede haber algunos cuantos que estén traicionando a Venezuela, pero Copey no va a traicionar a este país. Y si por la unidad nos tenemos que cortar un brazo, no los vamos a cortar. Señor Enrique, antes de pasar a la participación de Twitter, que es muchísima con respecto a este y otros temas, por supuesto, quería preguntarle su evaluación de la decisión de la Mesa de la Unidad de expulsar a Copey. El señor Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de esta alianza opositora, aseguró que se trata de una decisión para evitar que el Tribunal Supremo de Justicia los acuse de desacato de esta decisión y no arriesgar lo que es la unidad. ¿Cuál es la posición de Roberto Enríquez con esta decisión? Yo di un debate muy fuerte con ellos, yo la rechazo, no estoy de acuerdo. La MUD es un partido político aparte de Copey, en la sentencia en ningún lado le ordena a la MUD acatar esa decisión. Nosotros tenemos 27 candidatos que legítimamente pasaron por el proceso que la MUD designó, ahora sí. Yo lo que no le voy a hacer es el jueguito a quienes están detrás de la maniobra de la división. A mí me enseñaron en mi partido, un hombre como Arístides Calvanis, a todos los socialcristianos, que en democracia las decisiones se toman por mayoría
y se acatan por unanimidad. La mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática decidió que ellos creían que para protegerse, mientras esté esta situación planteada en el partido con esta Junta, pues había que retirar a Copey. Ahora, no es una situación... Si no se acata esto, ¿van a ir como una alianza paralela a las parlamentarias? Pues el señor Urrieta ha dicho que no. El señor Urrieta lo que tiene que hacer es, y su equipo lo han dicho, si de verdad son honestos con el país, lo que tiene que hacer es ir al TCJ, informar que hicieron la diligencia, presentar las candidaturas, renunciar y Copey retoma su legitimidad. A nombre de Copey podemos hablar, por cierto, somos sus autoridades electas. A nombre de don Pedro del Corral, por cierto, hablamos sus autoridades electas. Aquí no hay un diferendo entre dos directivas, no. Aquí la directiva electa fui yo. Estos señores lo que estaban era pidiendo un amparo para las candidaturas. La aberración es que los designan al frente del partido. Pero ¿cuál es mi planteamiento de fondo? Aunque no estoy de acuerdo con la decisión, yo la tengo que acatar porque yo me debo y Copey se debe al país. Y yo he tenido gestos muy hermosos de compañeros de la Mesa de la Unidad. Las expresiones de verdad fueron muy nobles en el debate que se dio. Yo he recibido gestos incluso personales. El señor, mira, con gente con la que he tenido diferentes. Si así hay alguien que ha sido siempre irreverente, difícil en la Mesa de la Unidad, ha sido yo, todo el mundo lo sabe, he sido crítico con la Mesa de la Unidad, pero a Venezuela no la vamos a traicionar. Tomás Juanipa ha tenido gestos conmigo, ¿cómo no lo voy a reconocer? Bueno, es hijo de un venezolano extraordinario como Manuela Juanipa. Tengo que irme con Luis Emilio Rondón, bueno, todos los compañeros irme con de la participación de Twitter, que es muchísima precisamente, y es mi compañero Gabriel López quien tiene los detalles. Gabriel. Así es, señor Enríquez, gracias por estar con nosotros hoy en Primera Página. Empezamos. Julio Quijada dice al invitado, ¿cuántos militantes, votos aporta Copey a la oposición en elecciones? ¿Es un partido sin apoyo popular?, le pregunta. ¿Respondo? Sí, de una vez, por favor. No, pero ¿cómo va a decir? Copey quedó yendo solo en las elecciones primarias, fue la tercera fuerza. Copey tiene más de 200 activistas. Copey es uno de los partidos que más le cuida el voto a usted, compatriota, que me está viendo. Copey está al servicio, está en un proceso de renovación, sí, difícil. Nos está tocando una lucha con unos sectores del partido realmente que yo creo que se envilecieron de una manera terrible. Es una lucha difícil, es verdad. Pero Copey es un gran partido. Copey es un partido noble. Los copellanos que están regados en Venezuela, esa gente humilde que le cuida el voto a usted, que sale cada vez a luchar por defender no solamente su voto, por defender la situación de inseguridad, de salud, de desabastecimiento que hay en Venezuela. Eso es un partido noble. No se puede juzgar a un partido por la traición de unos pocos. No, eso no es justo. Bien, señor Enrique, les vamos a solicitar, por favor, respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor participación posible a la audiencia. Kervis Peña dice, señor Enríquez, mientras ustedes pelean por sus intereses, alejan más a los indecisos y decepcionados del gobierno, ¿no cree usted? Es que yo creo que eso precisamente es parte de la decisión. Por eso he dicho con mucha claridad que yo como presidente legítimo le digo a los copellanos que no caigamos en la emboscada. Seguimos en la unidad, no nos vamos a salir de la unidad, y si estos señores que el tribunal colocó son honestos en lo que le han dicho toda esta semana al país, deben renunciar y retirar el recurso. Si no, pues claramente se les ve la jugada, y a quienes están detrás de ello, pues el país, no tengo la menor duda, los va a señalar. El señor Felo Jiménez le pregunta, Copey pasó por algo similar con sus directivas hace 1 o 2 años y la Mesa de la Unidad Democrática respetó ese proceso interno. ¿Por qué ahora no? Porque es que no hubo absolutamente nada similar, Felo. No, la vez pasada era un proceso de 2 juntas compitiendo por la elección del partido. Una, la perdedora, apeló al TCJ, a mí me destituyen, vuelven a hacerse las elecciones, tengo que decirlo, esa es la única decisión que toma el TCJ, nombran a un hombre honorable como José Curiel, presidente de la Comisión Electoral, y las bases me eligen, a mí y a mi equipo nos eligen. Esta vez no tiene nada que ver con aquella. Hoy unos señores que estaban pidiendo peras, el Tribunal Supremo les dio un camión de peras. No tiene absolutamente nada que ver lo que ocurrió hace cuatro años en un proceso electo con lo que está pasando ahorita. Nosotros somos electos por la base. Nosotros no somos colocados por un tribunal.
El señor Lucas Márquez también nos escribe y dice: buen día, señor Enríquez. ¿Por qué en tiempos de unión hacemos lo contrario? Damos vergüenza, el caso suyo y el de María Corina. ¿Qué le responde? Da es dolor, amigo. Por eso es que no podemos pisar el peine del gobierno. Por eso es que COPEI se mantiene en la unidad. Yo sí quiero que nuestros 27 candidatos entren en la plataforma. Para eso tenemos que salir de esta situación judicial en la que nos han colocado gente enferma de ambición, de envidia y de servilismo. Ahora, si honran su palabra, la situación de COPEI se va a resolver. Pero eso es lo que quiere el gobierno: enredar, confundir, desmoralizar. Yo lo invito a usted, a quienes nos están viendo, que no nos dejemos obnubilar por este tipo de maniobras, lamentablemente con caballos de Troya, para desvirtuar y dividir a la oposición venezolana. Alicia Guillén, rápidamente, seguimos con más comentarios, señor Enríquez. Alicia Guillén dice: señor Enríquez, sabemos que el gobierno con sus inhabilitaciones y con intervenciones a partidos busca quebrar. ¿Aún seguirá la lucha? Pregunta. Pues que no es una respuesta personal. Los socialcristianos seguiremos en la lucha. Los socialcristianos seguiremos trabajando por el país. Yo lo he dicho, no vamos a traicionar a Venezuela. Que lamentablemente, como ocurre con todo, haya a veces malos hijos, no quiere decir que toda la familia es mala. No, la familia socialcristiana es noble, es hermosa, va a jugarle limpio a Venezuela. Quedan días, horas determinantes. Vamos a ver qué pasa en estas horas. Vamos a ver si el señor Urrieta y su equipo honra su palabra. Vamos a ver si el señor Pedro Pablo Fernández, el señor Antonio Ecarri y el señor Enrique Mendoza se dan cuenta del tamaño disparate que han cometido, se rectifica y van al TCJ y retiran esta acción. De lo contrario, yo le digo a mi partido que nos mantengamos unidos, que no le hagamos el juego al gobierno, que nosotros tenemos que estar al servicio de Venezuela, no de aspiraciones personales. Señor Enrique, rápidamente, porque me quedan escasos segundos para despedir la entrevista. Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó su maqueta electoral, aseguran que van en la unidad perfecta. ¿Por qué para la oposición se está haciendo tan cuesta arriba conseguir la unidad y cuál es el llamado que usted hace a los electores, en este caso de quienes apoyan a la oposición? Porque el gobierno está metiendo la cuchara, porque el gobierno está espantado sabiendo que el país no lo quiere. Y porque el gobierno lo está buscando cualquier cosa para hacer ruidos, para dividir, para contraer. ¿Cuál es la estrategia entonces para ganar las parlamentarias? La estrategia, yo creo que, primero, por supuesto, la unidad. Segundo, por supuesto, llegarle al corazón del pueblo. Acercarnos a lo que de verdad está sufriendo nuestra gente, la sociedad de los descartados, de los desachados, el pueblo humilde. Hoy en día Venezuela vale una olla de presión y la válvula de escape son esas elecciones parlamentarias. El gobierno actúa irresponsablemente cuando inhabilita partidos, cuando coloca partidos en situaciones como esta. ¿Qué le pasa? Maduro vive hablando de golpes de Estado, Stelling. Pues señor Maduro, usted me están dando a mi partido un golpe de Estado. ¿Con qué moral habla usted de golpes de Estado? Hagan respetar el Estado de Derecho, eso es todo lo que estamos exigiendo. Pero me despido, Stelling, comprometiéndome con Venezuela de que sí, ya no voy a callar más, ¿no? Pero le vamos a jugar limpio a Venezuela. COPEI está en la unidad y seguirá en la unidad. No nos vamos a salir de la unidad. Muchísimas gracias al señor Roberto Enríquez, presidente suspendido del partido COPEI, de la tolda verde COPEI. Vamos a hacer una pausa comercial, pero los invito.